suerte yo le doy gracias siempre al dios de los cómics por habernos traído ese crossover increíble que a día de hoy sigue siendo mi cómic favorito. Me refiero por supuesto a Crisis en Tierras Infinitas, en donde se hizo una reestructuración absoluta, se reinició todo de cero y todas las colecciones volvieron a arrancar con otra vuelta de tuerca. Como decíamos en el de Superman, que bueno, lo escribió John Byrne y prácticamente hizo la versión que todos conocemos de Superman. Acá va a venir Frank Miller con Batman y va a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Va a presentar un año 1, Batman año 1, como es el que está acá en la portada, que ya es una historia muchísimo más oscura, muchísimo más densa, muchísimo más adulta si se quiere, y que sí realmente se asemeja a la imagen detectivesca, violenta y siniestra que tenemos del murciélago hoy en día, digamos. Sí quiero plantear un retruco acá, como para volver, vamos a rebobinar un poquito y volver a principios de los 70. Perdón, me adelanté. Volver a principios de los 70, porque evidentemente lo que termina de definir el Batman que nosotros conocemos, obviamente Frank Miller. Sí. Pero Frank Miller muy posiblemente haya tomado inspiración de una dupla que trabajó en los 70, particularmente al que hay que agradecerle esto es al escritor Dennis O'Neil y al dibujante Neil Adams, que son los que le vuelven a traer esa esencia más oscura a Batman. Total. Con historias como la que presenta Ra's al Ghul, por ejemplo, La venganza de 5 partes de Joker también, que lo saca de ese apartado más bufonesco y lo vuelve más como un terrorista homicida, que es la cara que todos le conocemos ya. Totalmente. Y las historias son más detectivescas y van adquiriendo ese tono más gótico que tienen y que termina de explotar cuando lo agarra Frank Miller y vuelve a contar. ¿Vuelve a contar o termina de darle forma al origen de Batman? Ahí está, yo creo que diste en la palabra exacta, porque más allá de que la ciudad se llama así, yo me refería a un tono más oscuro de Batman, y no sé si es particularmente así. La palabra correcta es gótico. Tenés toda la razón en ese sentido. Pero claro, bueno, yo particularmente voy a ser el primero en hacer disclaimer acá. La etapa de Dennis O'Neil con Neil Adams, he leído cosas puntuales, pero nunca profundicé demasiado. Y la verdad que es algo que tengo pendiente. Porque que no sé si tampoco se puede catalogar como etapa, porque así tal cual ellos no tienen una serie regular. No, claro. Van intercalando un número, presentan y vuelven. Si bien Dennis O'Neil maneja todo lo que es Batman y después, bueno, ellos trabajan con Linterna Verde y con Flecha Verde. Dennis O'Neil maneja todo eso, pero Neil Adams no vuelve siempre a trabajar con él. Tienen pocos números trabajando en Batman, creo que algo de 11 o 12 números nomás. Claro, pero con algo más bien poco, les alcanzó como para terminar de redefinir el personaje. Total. El tema es que, bueno, seguramente haya más duplas, haya más equipos creativos previo a la Crisis en Tierras Infinitas que hayan aportado lo suyo, pero si vamos a hablar de quien realmente hizo el puntapié, yo creo que no podemos escapar de Frank Miller, porque, repito, o sea, la imagen que todos conocemos hoy de Batman está puesta acá, incluso también en el tema de los colores, porque no nos olvidemos nunca que la etapa que menciona Mati con Neil Adams y Dennis O'Neil, más allá de que el tono vuelve a ser un poco más detectivesco y adulto, Batman seguía, por ejemplo, teniendo el traje azul, el color del traje azul, sí. Robin seguía luciendo súper así caricaturesco, como que estaba ese intento, pero no se había terminado de implementar, como lo termina haciendo el tipo acá, que te da unas historias. Y acá, digamos, después sí pasa a ser oscuro. Total, realmente. Está con el traje negro, básicamente, y eso ya cambia todo. Calculá que estamos a mediados de los 80 y tenemos toda una camada de creativos que han crecido leyendo estas historias y vieron qué podían rescatar, qué les podía llamar la atención, cómo podían hacer evolucionar a los personajes y a la vez alejarlos un poco de esas historias que a su vez los alejaron a ellos en su momento. Sí, y aparte teniendo la libertad creativa de la misma empresa de decir, che, mirá, arranquemos todo de cero, hagan lo que quieran. ¿Se entiende? Entonces... Le pregunto a los dos a ver qué opinan ustedes, porque nos estamos olvidando de que pasó algo bastante interesante a mediados de los 80. A ver. Que nada tiene que ver con Batman particularmente. Pero que sí, digamos, supongo yo que habrá dado un golpe en la industria. Y habrá, digamos, a mí me parece que no más allá de
de esta desvalorización de Batman y todo eso, me parece que no es inocente el cambio. ¿Por qué dijeron, che, este ya no es un producto para niños y tiene que ser más de adulto? Porque recordemos que a mediados de los 80, tirando para fines de los 80, a Estados Unidos llega la animación japonesa y varios cómics japoneses. Y yo creo que eso algo influenció porque digamos, no sé qué opinan ustedes. Para mí... Particularmente puede ser más para la etapa de los 90. Sí, digo. Más para la etapa de los 90 sí puede llegar a haber cierta influencia. Pero vos calculá que tenés acá creativos como Frank Miller. Tenés a Alan Moore. Por ejemplo, han salido a buscar a otros lados. Grant Morrison. Fueron a buscar gente a otros lados. Sí, salieron de la estirpe estadounidense, eso también es una cuestión importante. El tema es que, claro, se encontraron con creativos que realmente dieron vuelta a toda la mitología del personaje, porque prácticamente la historia esta, la primera que arranca después del crossover, año 1 de Frank Miller, es básicamente una película de Batman, una película de origen de Batman, las cosas como son. O sea, ya llega un punto en particularmente, si alguien quiere empezar a leer Batman, es la puerta de entrada perfecta para cualquier persona. Es que en realidad ahí es donde ya meten el trauma que sufrió con los padres. Yo particularmente lo considero, te tiro ahí el retruco, Mati. O sea, para mí es el cómic idóneo para empezar a leer cómics, no más allá del personaje en sí. Es la puerta de entrada para mí al mundillo en general. Porque realmente digo, es una historia que arranca de cero, es un origen de un personaje y es tan atrapante, está tan bien escrito, tiene tantas vueltas de tuerca, tiene tantos matices que realmente te engancha a niveles, básicamente es como ver una película, se te pasa tan rápido y el arte de David Mazzucchelli no tiene tampoco ningún tipo de desperdicio. Y también tenemos otra historia del propio Frank Miller que marca totalmente el tono de Batman, que es El Caballero de la Noche Regresa. Claro, es que el tema de la libertad creativa que le dieron a los de DC, que DC le dio a sus artistas, venía con una cuestión de decir, no es necesario que te apegues a un canon estricto porque me cuentes una historia de corrida. ¿Se entiende? Si a vos se te ocurre inventarte una historia que pueda tener sentido y que no tenga relación con lo visto anteriormente o que no pueda ser considerada canónica, vos mandale. Y el tipo dijo, dale, me encantaría saber cómo sería una historia de Batman con un Batman viejo de prácticamente 70, 80 años que tiene que volver a salir a la calle a esa edad, ¿no? Y bueno, el Caballero Oscuro regresa, el Dark Knight Returns, si no es a día de hoy el mejor cómic de Batman, pega en el palo, y creo que eso no me lo puede discutir nadie. Es el clásico más clásico de la trayectoria del personaje, sin ninguna duda. Que va a tener después a Frank Miller, yo lo quiero un montón, cuidado, porque realmente lo adoro, me parece un escritor sublime, pero se le va a subir bastante el humo a la cabeza con esta historia y va a sacar una secuela que no va a estar a la altura y va a sacar una tercera parte que para mí tampoco. O sea, si vos me decís El Caballero de Oscuro regresa, la primera como una historia unitaria me parece una obra maestra. Ya las continuaciones, habrá quien les guste, cuidado, habrá quien les guste, pero lamentablemente no es mi caso. No sé cómo lo ven ustedes al tema ese, pero... yo esas no las leí. Digamos que tiene sus cosas interesantes, pero como no termina de funcionar. El tema que el Caballero Oscuro regresa por sí solo, una historia muy bien contada, muy bien cerrada, y que sí te puede dar lugar para jugar con las expectativas, pero yo creo que estaba muy bien lo que hicieron en su momento, que era dejarlo a interpretación. Claro. ¿Qué pasa después de eso? Que quede como ese final ambiguo, digamos, porque realmente yo creo que la historia como tal está tan buena que no sé si necesariamente tiene una continuación. Necesitaría una continuación. Y hablando de finales ambiguos, tenemos otra historia más o menos también por esta época, bastante más corta. Sí, que es La Broma Asesina. Justamente de este otro muchacho, Alan Moore. Bueno, a ver, no sé si esto en algún momento lo he mencionado, calculo que
quien me conoce al 100% lo sabrá, este es mi escritor favorito, por lejos. O sea, para mí no existe mejor escritor de cómic que Alan Moore, y creo que en la broma asesina lo deja claro. Sí es verdad que yo lo considero más un cómic de Joker antes que de Batman, pero bueno, a ver, no deja de ser, obviamente, no deja de pertenecer a Batman, pero si hablábamos de que Frank Miller lo hizo oscuro y le dio una vuelta de tuerca turbia y adulta, a Alan Moore se le fue de la mano. O sea, en las pocas páginas que tiene Killing Joke, que creo que nos llega a 60, realmente tenemos una historia sobre la locura, sobre el descenso a los niveles más subconscientes de la locura, que es pero desgarradora. O sea, con un Joker que realmente está sacadísimo. Yo honestamente no sé cómo les permitía imprimir estas cosas. A día de hoy son clásicos, pero en aquel momento tiene que haber pegado re fuerte. Tiene que haber sido un boom para el lector en aquel momento, digamos. Sí, lo que pasa es que yo creo que trataban temas difíciles, que era como que es como la salud mental, por ejemplo. Porque, digamos, en aquella época era incluso mal visto, y yo creo que se sentía, como a citar a mi queridísimo amigo Fro, que yo lo adoro, Por supuesto que sí. había, me parece, un extenso malestar en la cultura, y yo creo que la sociedad estadounidense le está volviendo ese malestar que sufrió por esos años. Realmente, digamos, creo que... Pasó Watchmen y dijo, no me quemé. Otra de Alan Moore, total. Claro, exactamente. Bueno, pero digo yo, yo siempre digo, los artistas ven antes las cosas de que terminen pasando por ahí. Digo, o sea, se sensibilizan con la cuestión que está en la sociedad, y a mí me parece que esto era un fuerte grito cualquier persona particular puede llegar a tener un descenso a la locura total. Sí, seguro. Todo lo que se necesita es un mal día. Claro, eso. Exactamente. El leitmotiv de ese cómic es ese, ¿no? El de Joker, la frase de Joker, creo que más característica y que va después a representar toda la película de Joaquin Phoenix, ¿no? La idea esta de lo único que hace falta para volverse loco es tener un mal día. No, y en ese sentido creo que incluso después, digamos, incluso a mí me encanta que en algún momento Batman quiere tomar como que él está cuerdo, y a mí lo que me mata es que el Guasón le demuestra que él está tan loco como él. Bueno. Solamente que, digamos, que parece que sí, pero... Y ahí empieza a contar este chiste de los dos locos. Bueno, y a mí me parece brillantemente el primer ejecutado, digamos. Que planteó esa posibilidad, y yo creo que se termina de explotar. El que lo termina de explotar más adelante es Grant Morrison. Claro, bueno, Grant Morrison también, o sea, digamos, todo lo que son las cuestiones de las historias más psicológicas, si se quiere decir de alguna manera, de Batman, que exploran justamente esta idea de que Batman en realidad está tan más loco que los villanos, justamente por hacer lo que hace. Más allá de que sean profundas, ¿no? Porque realmente son profundas, tenés que leerlas con detenimiento y atención al detalle. Pero realmente también te dejan pensando, porque en ese sentido, por ejemplo, lo que plantea Joker en esta Killing Joke no es tan errado. O sea, si bien, evidentemente no deja de ser el villano de la historia y demás, la idea de decir, che, vos me acusás de que me falten todos los patitos en fila a mí, pero vos te vestís de murciélago, ¿me entendés? Sí. Entonces, como que vos decís, tampoco tiene... No, ni siquiera lo veo de forma acusatoria. O sea, vos sabés que yo, por lo menos yo no lo leí así. Porque Batman le dice, yo te quiero ayudar, le dice. Claro. Y yo creo que se ve algo que yo no esperaba ver nunca del Joker. Y es que el Joker no se ve ni ofendido, ni siquiera. O sea, yo no lo veo como que está ofendido, sino como digamos, como que primero le dice, es muy tarde. O sea, a mí me sorprende, digamos, la lucidez del Joker para entender que está más allá de volver. Total. Digamos, sí, ¿no? Sí. Ya el hecho de dejarse llevar, porque ya está, digamos, claro, de sentir, que yo, para mí, en el fondo, y a mí es algo que cuando yo lo leí, a mí me llenó de tristeza, pero no porque no puede volver, no se puede curar, sino la sensación de saber que está tan herido, que está tan lastimado, que está tan destruido, que a pesar de las buenas intenciones de Batman, que yo creo que Joker no lo ve como malo,
pero al final se termina riendo de él como diciéndole, Claro. y amigo, yo Eso- quisiera que vos también te mires, no me podés ayudar porque vos también estás mal, pero no, yo creo que no se lo dice mal, Sí. sino que eso- yo creo que incluso recurre al chiste, para no decírselo directamente. Claro. Hay cuestiones en ese sentido, pensándolo así. No sé si me fui medio a la mierda con la pero sobreinterpretación, yo pero lo pienso igual. O sea, lo bien escrito que está el personaje de Joker. No se solamente ve está- como un a ver, momento muy genuino entre los dos, perdón. Eso es lo total, último que decía. pero a ver, la idea esta de la broma asesina, si te pones a pensar, por eso digo que, a ver, toda el alma de ese cómic está puesto en la película de Joker, ahora en la primera película de Joker. Sí. Porque realmente vos llegás a empatizar de alguna forma con él, ¿no? Te llegás a sentir como entrañado con ese personaje. Y al mismo tiempo el tipo hace cosas terribles, porque realmente Sí. en ese cómic tenemos una violación, las cosas como son. A ver, tenemos una tortura que es atroz y aún así realmente el personaje logra esos niveles. Es tan tridimensional que a pesar de todo eso vos lográs encontrarle esa vueltita, ¿no? Lo cual a nivel guión, por eso digo que para mí Alan Moore es el mejor escritor que hay, porque realmente logra esas Bueno, cosas pero que- ahí yo creo que Alan Moore, no sé si la habrá yo no sé si si habrá leído el texto o no, es que no lo sé, pero la forma en la que está escrita y la forma por donde entra, para mí a mí me resuena muchísimo, escucho ecos por todos lados del texto escrito por Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, donde habla sobre la banalidad del mal. puede ser, la verdad que no lo sé, pero puede ser. ¿Sabes por qué te lo digo? Muy sencillamente, porque la forma en la que vos podés empatizar con el Joker, a pesar de que le pasa todo eso, es que te están mostrando que ese terrorista que vos ves ahora, ¿no? Una vez fue un ser humano común y corriente. Claro. Eso es lo que te están demostrando, que después todo lo demás y toda la locura que tiene el Joker y todo eso, si vos lo mirás con cierta óptica, es parte del mal banal que él mismo recibió. Qué buen cómic, loco. Si te lo pones a pensar. O sea, Particularmente en no este sé ratito si- acaban de tirar 3 historias de Batman que son clásicos instantáneos del personaje, que son historias recomendadas por prácticamente todo lector de cómic, ni hablar si es fanático de Batman. Pero a su vez tenemos otro hito a finales de los 80, que es lo que termina de consolidar la Batmanía, que es el estreno de la película de Batman en 1989.